Seguimos en Valencia, con calor, aunque está nublado hoy. Y estamos un poco mal dormidos porque seguimos la elección de la provincia de Buenos Aires y acá hay 5 horas de diferencia. Así que cuando allá eran las 10 de la noche, acá eran las 3 de la mañana y estábamos viendo los resultados. Vamos a hablar muchísimo en este programa de la elección en la provincia de Buenos Aires, que creemos que va a ser una bisagra en los próximos tiempos, sobre todo para el gobierno nacional. Pero les queremos mostrar también de España la Catedral de Burgos, donde está enterrado el Cid. Les queremos mostrar Albarracín, un pueblo de la Edad Media. Y vamos a hablar de las Torres Gemelas, porque esta semana, el 11 de septiembre, se va a cumplir un año más de ese atentado. También vamos a hablar del golpe de Pinochet a Allende en Chile, que fue un 11 de septiembre. Y por supuesto del Día del Maestro. Y hoy, 8 de septiembre de 1990, recordamos el asesinato de María Soledad. Así que en las páginas históricas tenemos muchas cosas, pero vamos a hablar profundamente de la elección de la provincia de Buenos Aires, de este triunfo, digamos, inesperado. Bueno, cuando lo empezamos a analizar vamos a ver que quizá no tan inesperado, tiene razones suficientes, así que vamos a lo bueno. La de ayer fue una elección muy territorial en la provincia de Buenos Aires. Los intendentes pusieron su aparato y se notó. Un aparato funcionando hace la diferencia. Y estos 13, 14 puntos están allí, en esa decisión que tomó el peronismo de la provincia de Buenos Aires de ponerle un freno a muchas cuestiones que venían ya notándose excesivas en el gobierno nacional. Las fuerzas del cielo, que las explica muy bien el presidente Milei, esta vez no lo ayudaron. Fue una campaña desangelada la del gobierno nacional. Los ángeles estaban mirando para otro lado. Parece que se vistieron de celeste. Y todo le salió mal. En la última etapa todo le salió mal al gobierno nacional. Y con el aparato, el gobierno provincial, con un discurso chico, bueno, pero de oposición, lo frenó. Ahora, ¿qué? Es la pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Qué hace el gobierno nacional? ¿Va a escuchar atentamente? Porque, ojo, le están diciendo esos votos que no puede ser injusto con los discapacitados, con los jubilados, con los vulnerables. Obviamente que le están diciendo no al sufrimiento de los vulnerables. Pero por otro lado creemos que Milei debe entender y escuchar también a los empresarios y a los trabajadores, porque apoyan el equilibrio fiscal. Nadie quiere que el gobierno gaste más de lo que recauda, ni que genere presión fiscal. El equilibrio fiscal sí, pero la apertura de la economía en forma indiscriminada para que se importe cualquier cosa sin aranceles y que nos saque puestos de trabajo, que rompa empresas, que rompa sectores, eso no lo quiere la gente. Y si lo está diciendo, equilibrio fiscal sí, apertura indiscriminada no. ¿Por qué no hace lo mismo que Trump, que le pone aranceles a aquellas economías que él cree que están mal en relación con la economía estadounidense? Pero ya las cartas están echadas. ¿Qué es lo que va a hacer el presidente Milei? No lo sabemos. Esperemos que la soberbia tampoco llegue a las huestes ganadoras, porque no sobra nada, a ningún político le está sobrando nada en la Argentina y hay muy poca propuesta concreta. Que Milei está buscando más diputados para hacer reformas más profundas, es probable. Ahora en octubre viene
esa decisión. ¿Y qué es lo que va a pasar en octubre? Bueno, pasará algo respondiendo a los cambios que pueda hacer Milei y a las propuestas que pueda hacer el peronismo. Pero la suerte ya está echada. Estamos en Alicante, en el sur de España, la tierra de las naranjas. Toda esta zona, junto con Valencia, convierten a España en el primer exportador mundial de naranjas. Así que imagínense los millones de plantas que hay alrededor, en las laderas de las montañas, atrás de la casa, abajo de la cama. En todos lados hay plantas de naranjas. Les vamos a mostrar muchas imágenes de España, pero también vamos a incluir Burgos, una ciudad en el norte, donde nació el Cid, y les vamos a mostrar imágenes que pertenecieron al Cid campeador. También otros lugares, como por ejemplo La Rioja, una provincia que genera vino. Y vamos a mostrarle, por supuesto, Valencia, porque ese es el lugar central donde vinimos esta vez en España. Ya le contamos en otro bloque que el río Turia, que pasaba por el centro de la ciudad de Valencia, fue corrido, el cauce fue corrido por una inundación. Y la alcaldesa decidió hacer un parque, pero sobre todo en este lugar puso 10.000 macetas. Este es el Puente de las Flores. 10.000 macetas. Hay momentos en que están todas en flor y es increíble, pero miren lo que lograron. Donde antes estaba el río, ahora está este parque, con algunas imágenes antiquísimas de 4 o 5 siglos, aquel puente. Pero miren ahora alrededor lo que es la ciudad, totalmente reciclada, modernizada. Esto es Valencia hoy. Esta es la tumba del Cid campeador, de Rodrigo Díaz de Vivar y su esposa, doña Jimena. Descansan acá, en Burgos, en la catedral, en este monumento que es patrimonio de la humanidad. Va a ser 11 de septiembre y hay 3 acontecimientos muy importantes. Uno es el Día del Maestro, porque en 1888, un 11 de septiembre, muere en Asunción del Paraguay Domingo Faustino Sarmiento. Aquel que dijo, ¿y si probamos con la ignorancia a ver cómo nos va? Porque discutían con él todo el esfuerzo, la inversión que él proponía hacer en educación. Y él dijo, ¿y si probamos con la ignorancia a ver cómo nos va? Bueno, pero también un 11 de septiembre de 1973, Augusto Pinochet derroca a Salvador Allende en Chile. Un golpe tremendo en la historia de ese país. Y en el 2001, un 11 de septiembre, se produce el atentado a las Torres Gemelas. Así que son 3 acontecimientos que esta semana vamos a recordar. Cada 11 de septiembre
se celebra en Argentina el Día del Maestro, fecha en la que se conmemora el fallecimiento de uno de sus más célebres próceres, Domingo Faustino Sarmiento. Sarmiento nació en la provincia de San Juan, el 15 de febrero de 1811. Desde muy chico se interesó por el estudio, habiendo comenzado a leer a la edad de 4 años. Ya en su madurez, promovido por la figura de su tío, fundó la Escuela Nacional de Educación de San Luis. En el año 1827, Sarmiento regresó a su ciudad natal, San Juan, y 2 años más tarde se une a los históricos unitarios, comandados por José María Paz. La actividad académica de Sarmiento aumentaba exponencialmente con el paso de los años, creando así, en 1838, la Sociedad Literaria de San Juan, donde publicaría variados e interesantes artículos educativos y de prensa. Esto llevaría años más tarde, en 1842, a la creación del famoso diario El Progreso. En 1845 viajó a Europa y luego a los Estados Unidos. En Europa investigará acerca de los sistemas educativos existentes, más que nada los de Francia, y posteriormente los de América del Norte, trayendo años más tarde a la Argentina nuevas e inéditas ideas acerca del proceso educacional. En 1851 se incorporó al ejército del general Justo José de Urquiza, participando por ejemplo en la legendaria Batalla de Caseros. En 1856 se lo designa jefe del departamento de la Escuela de Buenos Aires y en 1857 es elegido como senador de la provincia de Buenos Aires. En 1867, Sarmiento decide postularse para presidente de la Nación Argentina, ganando dicho puesto un año después. Luego de su cargo como presidente, será ascendido a general de brigada del ejército argentino en el año 1877. En 1882 participó de la aprobación de la Ley Educacional Común 1420. La cual establecía que la educación primaria debería ser obligatoria, gradual y gratuita. Es por esto que la figura de Sarmiento representa un anclaje fundamental en la historia política de la educación argentina, siendo esta una ley primordial para lo que sería la antigua y presente educación común. Finalmente, en el año 1887, Sarmiento decide viajar a Asunción, en Paraguay, donde se radicó. El 6 de septiembre de 1888 sufre un ataque cardíaco a raíz del cual fallece, días después, el 11 de septiembre. Flies in the buttermilk shoe, fly shoe. Flies in the buttermilk shoe, fly shoe. Skip to my loo, my darling. Loo, skip to my loo, loo, skip to my loo, loo, skip to my loo, skip to my loo, my darling. Cats in the cream jar, cats in the cream jar, cats in the cream jar, skip to my loo, my darling. Eran las 11:52 de la mañana del 11 de septiembre de 1973, cuando la Fuerza Aérea de Chile comenzó a bombardear el Palacio Presidencial. Estas imágenes de la moneda marcaron el inicio de un régimen militar que gobernaría el país por los próximos 17 años, al mando del general Augusto Pinochet Ugarte, y que dejó miles de muertos y detenidos desaparecidos. Pero en medio de la Guerra Fría, el golpe de Estado en Chile no era un fenómeno aislado. Había en ese momento gobiernos autoritarios en Bolivia, Brasil, Uruguay y pocos años después, las Fuerzas Armadas tomarían el poder en Argentina. ¿Por qué entonces el golpe en Chile se convirtió en un hecho tan emblemático? En BBC Mundo te contamos 4 razones que, según analistas que hemos entrevistado, explican por qué lo que ocurrió en Chile tuvo tanto impacto internacional. Allende fue el primer socialista en llegar al poder por voto popular en la historia de Chile. Y pese a las innegables divisiones que provocaba en su propio país, su figura y su proyecto generaban gran admiración internacional. Fuera de Chile, no era visto como un héroe revolucionario al estilo de Fidel Castro o el Che Guevara, sino como un político que respetaba las reglas del juego, que negociaba y proponía un socialismo pluralista alejado del esquema de partido único de la Unión Soviética o China. Además, al contrario de lo que pasaba con otras fuerzas latinoamericanas como el peronismo, la coalición de partidos de la Unidad Popular tenía una mayor resonancia y vínculos con otros países. El mundo seguía con atención el experimento de socialismo democrático que Allende lideraba y quizás por eso su muerte en la moneda tuvo tanto impacto.
Otra de las razones que explican la relevancia que tuvo el golpe es la extensa cobertura que le dieron medios de comunicación extranjeros que registraron lo que estaba pasando en el país y difundieron imágenes que se volvieron icónicas. Y esto hizo que el golpe fuera particularmente impactante para algunos en Europa, según nos explicó Camila Vergara, académica de la Universidad de Essex. Porque imágenes como las de quema de libros o de los centros de detención se relacionaron con la memoria visual del movimiento fascista alemán. La figura de Pinochet como líder del golpe también dio la vuelta al mundo. Por un lado, sus seguidores pensaban que había salvado a Chile de un gobierno que estaba arruinando al país. Pero por otro, se convertía en uno de los íconos de la violación de los derechos humanos en el mundo. A partir de lo que ocurrió en Chile, hubo una especie de profesionalización internacional de la defensa de los derechos humanos, dice David Lehman, investigador de la Universidad de Cambridge. De alguna manera, el golpe impulsó una mayor focalización de la defensa de los derechos humanos en la integridad física, por la extensión de los abusos y la brutalidad de las técnicas utilizadas para torturar y matar a los opositores. Surgieron redes de solidaridad internacional y organizaciones de apoyo a las víctimas de persecución en un país que generaba mucha atracción entre personas y partidos de izquierda en distintos países del mundo y especialmente en Europa. Varios gobiernos abrieron representaciones diplomáticas dando apoyo oficial a los perseguidos y las embajadas de países como Suecia o Francia se llenaron de solicitantes de asilo político. Las cifras oficiales reconocen que durante el régimen militar hubo más de 40.000 víctimas de violaciones a los derechos humanos, incluyendo ejecutados políticos, detenidos desaparecidos y víctimas de prisión política y tortura. El exilio político en los años 70 y 80 representó el mayor movimiento migratorio en la historia de Chile, sumando a más de 200.000 personas que se vieron obligadas a abandonar el país. Esta expatriación masiva hacia países como Argentina, México, Cuba, Italia, Suecia y Alemania influyó en que muchos extranjeros solidarizaran con los chilenos. Pero quizás más importante que el volumen de la migración fue el nivel de organización política y cultural que tuvo esa diáspora en el mundo. Muchos exiliados lograron insertarse dentro de la izquierda europea y latinoamericana con bastante facilidad, dejando una huella importante en el ámbito cultural de los países a los que llegaron, especialmente en la música. Varios de los artistas del movimiento La Nueva Canción Chilena se fueron al exilio, desde donde crearon himnos de protesta que resuenan hasta el día de hoy fuera de Chile. Creada por el grupo Quilapayún, esta canción quedó en la memoria global y aún sigue siendo cantada en español y en otros idiomas en distintas partes del mundo. Uno de los artistas más emblemáticos a nivel internacional fue Víctor Jara. Torturado y brutalmente asesinado en Chile el 16 de septiembre de 1973. Su obra lo transformó en un referente internacional de la canción de protesta y su muerte en un ícono para los defensores de los derechos humanos. Hace 35 años, un 8 de septiembre de 1990, aparece asesinada María Soledad Morales en Catamarca. Y lo recordamos porque fue un hecho que cambia la historia de los hijos del poder. A partir de ahí, y con la acción de la justicia, de muchas personas que participaron en el juicio, la iglesia, la hermana Peloni
y muchos otros, cambia la historia de los hijos del poder. Algunos fueron condenados y la historia fue otra a partir del asesinato de María Soledad Morales. Industria del Partido de San Miguel, desde 1933, trabajando por el desarrollo local. El martes 11 de septiembre de 2001, la ciudad de Nueva York amaneció con un cielo totalmente despejado y un sol radiante. Pero nadie jamás pensó que en cuestión de horas, este sería el día más oscuro para la capital del mundo. A las 8 de la mañana, el ingeniero egipcio Mohamed Atta y 4 secuestradores más despegaron del Aeropuerto Internacional de Logan en Boston en el vuelo 11 de American Airlines con 87 personas a bordo. A las 8:24 am, Atta se comunicó con la torre de control para anunciar que habían secuestrado varios aviones y que volverían al aeropuerto. Pero el vuelo 11, cuya ruta era a Los Ángeles, tomó un giro directo hacia Nueva York. A las 8:46 am, el Boeing 757 impactó la torre norte del World Trade Center. El caos invadió la ciudad. Nadie sabía lo que realmente pasaba. A las 8:50 am, el presidente George W. Bush, quien se encontraba visitando una escuela en Sarasota, Florida, fue notificado de un accidente aéreo en una de las torres gemelas de Manhattan. Minutos más tarde, a las 9:05, le confirmaron que la nación estaba bajo ataque luego de que un segundo vuelo, el 175 de United Airlines, se estrellara contra la torre sur del World Trade Center. Un tercer vuelo, el 77 de American Airlines, también estaba secuestrado e iba en dirección a Washington, D.C. A las 9:37 am, esa nave se estrelló contra el Pentágono y el Congreso y la Casa Blanca fueron evacuados. A las 9:59 am, el segundo edificio en ser impactado se derrumbó mientras miles de personas, en vano, trataban de salir con vida. 4 minutos después, el vuelo 93 de la aerolínea United se estrelló en un campo de Pensilvania debido a un acto heroico por parte de los pasajeros que enfrentaron a los secuestradores y forzaron a que el avión se precipitara a tierra. A las 10:28 am, la torre norte del World Trade Center se desplomó. Mientras tanto, el presidente Bush despegó en el Air Force One, en donde se vivieron momentos de tensión entre él y su equipo de colaboradores buscando controlar la situación. Our military is powerful and it's prepared. Esa misma noche, desde la oficina oval de la Casa Blanca, Bush se dirigió a la nación y prometió venganza en contra de los terroristas, con el objetivo de que lo que ocurrió el 11 de septiembre de 2001 no vuelva a suceder jamás. Flies in the buttermilk shoe, fly shoe. Flies in the buttermilk shoe, fly shoe. Flies in the buttermilk shoe, fly shoe. Skip to my loo, my darling. Loo, skip to my loo, loo, skip to my loo, loo, skip to my loo, my darling. Cats in the cream jar, ooh, ooh, ooh. Cats in the cream jar, ooh, ooh, ooh. Cats in the cream jar, ooh, ooh, ooh. Skip to my loo, my darling. Vamos también con la preocupación de qué es lo que va a pasar en la Argentina en los próximos días. Por supuesto que apostamos al diálogo entre todos los políticos. El diálogo, hacer aportes, buscar lo más sano. Basta de extravagancias, de locuras, Paremos un poco la pelota. Ojalá los próximos días de la Argentina sean más cuerdos, más razonables. Hasta la semana que viene.